Perfecto, gracias a todos los que nos acompañan. Y siempre digo que ya me cayó la supervisión porque nuestro pastor fundador está conectado en el Zoom. Sí, usted. Nuestro hermano Nelson Ricardo Morales Lorca está conectado en este momento. Y yo quisiera, pastor, que nos pudiera dedicar unas palabras como iglesia en este día que estamos estrenando nuestro bautisterio, que vamos a tener aquí 10 bautizables, y que pudiera dedicarnos unas palabras en esta mañana. ¿Cómo ve? ¿Le parece? Ok, ¿le puedes dar audio al hermano Nelson? Y dale ahí. ¿Quién lo tiene en pantalla? ¿Tú? ¿Yo? Ok. Adelante, pastor. Bueno, realmente es un momento emocionante para nosotros. Saben que estamos en el norte de nuestro país, acá en Chile, y por esto de la pandemia, nosotros permanecemos en casa. Hay un límite para el número de personas que debe estar en los cultos. Entonces, nosotros decidimos que para darle lugar a personas que estén con ellos allí en la iglesia, que pueda estar la congregación lo más plena posible. Y entonces decidimos pues conectarnos con ustedes para estar en comunión con nuestros hermanos allá de México, que amamos tanto, a ustedes, a cada familia, y a ti, Hugo, en especial con tu familia. Eres el abuelito, Julio, ¿verdad? Hugo, ¿eres el abuelito, Hugo? Sí. Sí. Es una de las etapas más hermosas de la vida, oye. Nosotros ya contamos con 15 nietos, así que te llevamos una gran delantera. Pero por este medio saludo a todas las familias, a todos nuestros hermanos. Les amamos mucho siempre. Fue un placer predicar el Evangelio, ver almas convertirse, y qué emoción es que después podíamos bautizarlos, ¿verdad? Y para aquellos que hoy se van a bautizar, pues van a simbolizar lo que ya todos los que lo hemos hecho sabemos, van a simbolizar estos dos eventos tan hermosos que el Señor nos dejó con este símbolo del bautismo: su muerte cuando sean sumergidos en las aguas, su resurrección cuando salgan de las aguas. Y entonces, así simbolizamos lo que creemos. Cristo murió por nosotros, nos dio una vida nueva y nos volveremos a reunir con Él cuando Él venga, o nos llame a Él primero, a nosotros antes de venir, nos llame a nosotros, algunos como nosotros que ya estamos ancianos, nos llame para ir a su presencia. Entonces, hermanos queridos, sigan firmes, sigan fieles, no dejen ningún día de meditar en las Escrituras, de obedecer las Escrituras y de dar testimonio a otros para que más personas sean salvas por su testimonio y sus palabras. Dios les bendiga. Les amo mucho a todos. Le dejo un tiempito a Rebeca para que les salude. Me da mucha alegría, hermanos. Bueno, yo estoy con mis lentes oscuros aquí porque me hicieron una cirugía de catarata, entonces por eso estoy así. No es que estoy llamando la atención. Me da mucha alegría, gusto, gozo, no sé cómo definirlo, poder verlos y que estén estrenando su bautisterio. Qué cosa más linda. Y me da gusto por los que se van a bautizar. Tengo curiosidad por saber quiénes son los que se van a bautizar, y espero que sean algunos de los hijos de los que ya eran de los jovencitos, ¿verdad? De los matrimonios de la iglesia. Así que, pero se ve un lindo grupo. Realmente me anima mucho porque sabemos que en este tiempo realmente ha bajado la asistencia en las iglesias, pero qué hermoso grupo se ve. Les felicito y hermano Hugo siga adelante con su trabajo.
es algo, a veces hay momentos en que uno quiere tirar la toalla, como decimos, y ahí viene el Señor, nos fortalece, nos recuerda todo lo que Él vivió y todo lo que pasó, ¿verdad? Con los discípulos y nos anima a seguir adelante. Así que ánimo a todos y sigan creciendo, predicando también el Evangelio a los que están a su alrededor. Y muchas bendiciones para todos, que Dios les cuide, les proteja de la falsa doctrina, de muchas cosas, ¿verdad?, que hacen que la iglesia se vaya abajo. Entonces, Dios les bendiga y es un lindo momento también para nosotros, para mí especialmente, poder verlos a través de esta pantalla pequeñita que tenemos aquí y poder estar con ustedes. Ahí está Cris. Hola, Christopher. Ahí lo veo. Bueno, me quedó bien la cirugía, parece, porque pude identificar a Cris. Bendiciones, hermanos. Le mandamos un abrazo desde acá de Chile. Les amamos, Bendiciones, hermanos. bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. ¿Me darías un segundo? Sí, Es que quiero mostrarles algo para que les dé envidia. ¿Me permites? claro, adelante. Mira, Es que no sé cómo se puede mostrar. Quiere mostrarles la playa. ¿les da santa envidia o no? Una ciudad de Chile que se llama Antofagasta y bueno, ahí tiene el mar a la puerta casi, ¿no? Exactamente, ¿ves? Mire, Ah, y estamos en el 4º piso de un edificio donde vive nuestra hija. Pues qué presumido, pastor. O sea, Muchas gracias por acompañarnos y por sus palabras. les permito tener santa envidia. Mi pastor me enseñó que esa no existe, hermano. O sea que no hay envidia santa, ¿no? Bueno, gracias, hermano Nelson. Ya le vamos a cerrar el audio porque si no se va a poner a predicar y ya no va a dejar a mí, ¿no? De verdad que es un gozo el poder contar con la presencia de nuestro pastor fundador en esta mañana. No queremos hacer historia de la iglesia, ¿verdad? Pero él llegó acá a México más o menos por ahí el año 92. Y lo tengo presente porque es el año en el que yo me casé, entonces los años que él tiene de misionero aquí en México los tengo yo de casada, entonces tenemos 30 años, pastor, ¿no? Entonces, ahí andamos en eso. El Señor le permitió fundar tres iglesias aquí en Atizapán, y bueno, esta es la iglesia principal que nuestro hermano Nelson fundó. Muchos de aquí, que los reconoce el hermano, es porque son fruto de su trabajo, ¿verdad? Desde Lomas Lindas, el trabajo empezó por allá. Y gracias a Dios porque estamos en un día familiar, hermanos. Ustedes disculpen, ¿no? Ya comimos tamales, ya tomamos café, atole, ya nos dieron aquí haciendo todo el acomodo. Y creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que somos una familia, hermanos. Y que somos una familia. Y a veces yo le digo a los hermanos, ¿no? Si está Noah, que es un bebé aquí entre nosotros, y llora, pues no estamos en el cine, ¿no? De niño, calla a tu mamá y que saca tu bendición, y etcétera. Estamos en familia. Cuando usted invita a sus familiares que tienen niños pequeños a su mesa en su casa, les dice, oye, salte, ¿no? Pues, ¿cómo? No. Por eso les digo a los niños que estén con sus papás y que los cuiden de no hacer tanto relajo, ¿no? Entonces se trata de, obviamente digo, si el niño se pone un poquito inquieto, pues pueden entrar a la casa, etcétera, ¿no? Para no distraer. Pero estamos en familia, usted no tiene por qué incomodarse por lo que sucede, no tiene por qué incomodarse porque el pastor se equivocó en un acorde, se le olvidó la letra, o porque el hermano que está al frente hace playback. Hermanos, todo esto lo hacemos para la honra del Señor. Y acabamos de salir de una serie de predicaciones que nos hablaba precisamente acerca de vivir la voluntad de Dios. Y pues decíamos, ¿no? ¿Qué hiciste en la semana para glorificar a Dios? Porque entendimos que nosotros debíamos tener conciencia de Dios, conciencia de que Él existe, conciencia de que Él es el creador, conciencia de que Él es nuestro dueño y que no nos pertenecemos. Y que hemos sido creados para la alabanza de su gloria, que hemos sido creados para darle honra. Y la pregunta cada semana es, ¿qué hiciste en la semana para honrar a Dios?
¿Qué hiciste en la semana para glorificar a Dios? Es muy fácil venir aquí, sentarnos y ser santos, ¿no? Yo espero que nadie haya pecado en las últimas 2 horas, ¿no? Pero, y si así fue, abogado tenemos con el Padre Jesucristo, el justo. Y precisamente de eso estuvimos hablando, de lo que significaba hacer la voluntad de Dios. Y el día de hoy vamos a cumplir con una ordenanza. Mis 10 hermanos que el día de hoy se van a bautizar, ellos han entendido que el bautismo no es nada místico, no es nada sobrenatural, ¿no? Ellos van a cumplir con una ordenanza, y que es bautizarse, ¿no? Bajar al agua, ser sumergidos y salir del agua para simbolizar la muerte y la resurrección de Cristo. Dice la palabra de Dios: con Cristo soy juntamente crucificado, ¿verdad? Y hemos sido también llamados a hacer esa representación, igual que representamos la cena del Señor. El pan de ninguna manera se transforma en el cuerpo de Cristo, ni el jugo de uva se transforma en su sangre. Son símbolos y lo que hacemos es un memorial, dice el Señor, hasta que Él venga, ¿verdad? Recordamos su muerte hasta que Él venga. ¿Por qué su muerte es importante? Su muerte es importante porque gracias a ello nosotros podemos tener el perdón de pecados. Pero si yo soy una buena persona, la Biblia dice que todos hemos pecado y que por ello nosotros merecemos una paga, que es la muerte, la separación de Dios. ¿Okay? El día de hoy estamos, creo que tengo eco aquí, ahí estoy, ya. El día de hoy precisamente vamos a hablar acerca de esa persona tan importante que nos reúne el día de hoy. Hicimos el memorial de su muerte, pero el día de hoy festejamos su resurrección, celebramos que el Señor resucitó. Desde la mañana, nuestras hermanas ahí con un pequeño sketch nos decían: el Señor resucitó, hermanos, y fue muy emocionante que llegaran a avisarnos que la tumba estaba vacía, ¿cierto? No sé usted, pero yo me emocioné, sí, yo me emocioné. Y el día de hoy, yo sé que en años pasados hemos hecho incluso una serie de predicaciones para hablar acerca de las obras de Cristo, hablar desde su nacimiento, su ministerio, su muerte. Podemos hacer una serie de predicaciones incluso de cada uno de esos eventos. Pero el día de hoy, yo quiero que tú entiendas, que tú tengas un conocimiento pleno de quién estamos hablando. Quiero que hoy tengas un conocimiento pleno de quién es Jesús. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es ese Señor al que a veces le llamamos Señor? Pero el Señor nos dice: ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo digo? Y es cuando caemos en la cuenta de que algo nos falta, ¿no? Algo nos falla cuando nosotros decimos: es que yo creo en Cristo, es que yo soy cristiano. En días pasados justo le hacía el examen de rigor, ¿verdad?, a unas personas con las que estaba reunido, y decía: bueno, ¿qué es el evangelio, no? ¿Por qué nos dicen evangélicos? ¿En qué creemos? Y ya saben, empiezan las respuestas, ¿no? ¿Qué es el evangelio? No, es Jesús, no, es la palabra de Dios, no, es la Biblia, son las buenas noticias. Ah, pero ¿qué buenas noticias? Y entonces les digo: por favor, con su Biblia, por un chocolate. No traje chocolates. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Sino lo que estamos haciendo el día de hoy. Primera de Corintios 15, si quiere ir allá, Primera de Corintios 15, y vamos a leer nuevamente los versículos del 1 al 4, hasta que un día lo memoricemos, y cuando el pastor nos regale un chocolate por memorizar el pasaje, digamos: ese es el evangelio. Primera de Corintios 15, y para usted que nos visita, es de suma importancia que tengamos claro en qué creemos. Entonces, si usted es evangélico, usted debería conocer el evangelio. Y lo que dice aquí en 1 Corintios 15, del 1 al 4, nos dice qué es el evangelio y para qué nos sirve a nosotros. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio, que Cristo murió por tus pecados y que resucitó al tercer día. Y dice así que si retienes esta palabra,
eres salvo. Si no creíste en vano, gloria a Dios. Coincide totalmente con lo que sabes acerca de la fe. Es que yo me sabía Efesios 2:8. Es que yo me sabía Juan 3:16. Sí, pero ¿qué es el Evangelio? Son las buenas noticias. Sí, efectivamente, Evangelio son las buenas noticias. Y esas son las buenas noticias. Que Cristo vino al mundo a morir por tus pecados y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿No es suficiente buena noticia? Que tú puedas pasar una eternidad en la presencia del Señor gracias al sacrificio de Jesús. Amén. Amén, así es. Bien, quiero que vayan a Mateo capítulo 16 en su Biblia, versículos del 13 al 15. Leemos aquí en el Evangelio según San Mateo a partir del 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hasta en la lectura. Vosotros, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, de quién es Jesús. Y si me permiten, ya que me trajeron una guitarra, voy a compartirles un canto que habla un poquito al respecto a manera de introducción al tema. Hoy, gracias a Dios, no pueden decir que yo robé toda la cámara porque casi no hice nada, ¿no? Gracias a Dios porque todos mis hermanos están tan participativos el día de hoy, ¿no? Ya estoy ya. Que piensa, si hay alguien aún, quiero entonces saber si me puede decir quién es este hombre Jesús. Quizás sea un mito, un profeta sin luz, una vara mecida quebró. ¿Quién es este hombre Jesús? Él es Rey, Él es Señor, Él fue quien murió en la cruz para dar salvación. Si vienes a Él, si crees en Él, sabrás por tu vida quién es en tu vida Jesús. Si hay alguien que piensa, si hay alguien aún, entonces sabrá y podrá contar quién es este hombre Jesús. Él es Rey, Él es Señor, Él fue quien murió en la cruz para dar salvación. Si vienes a Él, si crees en Él, sabrás por tu vida quién es en tu vida Jesús. Si hay alguien que piensa, si hay alguien aún, quiero entonces saber si me
decir quién es este hombre Jesús. Amén. Acompáñame a orar para adentrarnos en el tema de hoy. Padre Celestial, gracias nuevamente, Señor, porque nos permites estar aquí en tu presencia, buscando escuchar tu palabra, Señor, escuchar tu enseñanza y sobre todo entender, Padre, quién es este hombre Jesús y todo lo que Él trajo a nuestra vida gracias a su ministerio y el sacrificio que vino a hacer por nosotros a esta tierra. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, por cada familia representada y rogamos la bendición de tu salvación para cada una de ellas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, aquí en este pasaje, si nosotros nos fuéramos a un mapa, podemos encontrar que hay 3 Cesareas, pero en este caso estamos hablando de Cesarea de Filipo, en donde se desarrolla esta escena, donde el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dicen los hombres que soy? Y ya le dicen algunos nombres de los profetas, o que es Elías, o que es Juan el Bautista, y dice, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Él estaba en la parte norte de Israel, entonces, ¿qué es lo que seguía? Él iba a bajar hacia Jerusalén y venía precisamente a cumplir con la misión para la cual el Señor vino a este mundo. Pero antes de empezar ese viaje, pues había 2 cosas que el Señor quería aclararle a sus discípulos, y son las mismas cosas que el día de hoy me gustaría que tú tuvieras claras en tu mente. Porque son las mismas cosas que quería que sus discípulos tuvieran claras, las tuvieras claras tú el día de hoy. En primer lugar, hay que saber, hay que conocer lo que hizo Jesucristo. ¿Y quién es Él? Es la segunda cosa. ¿Qué hizo? ¿Y quién es? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que leímos en 1 Corintios, esto determina ¿qué? Tu salvación. Eso determina tu salvación. Si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios y que Él murió y que resucitó para conseguir tu salvación, entonces tú eres salvo. Si crees que Jesús es quien dijo que era y en lo que Él ha hecho a tu favor, entonces tú puedes tener la seguridad de tu salvación. Y dice 1 Juan 5:13, si quieres buscarla en tu Biblia, si no lo buscaré lo más rápido que yo pueda aquí. 1 Juan 5:13 es un versículo que siempre les menciono cuando hablamos acerca de tener seguridad de nuestra salvación. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué pusimos enfrente a las personas, a los hermanos que se van a bautizar? Porque es importante que ellos tengan claras estas cosas. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Quién es Él? ¿Y cómo podemos tener esa seguridad de que realmente tenemos la salvación en nuestras vidas? La salvación, hay una discusión en redes sociales, hay una discusión añeja por todas partes, que habla acerca de si la salvación se pierde. Y nosotros siempre decimos, bueno, si no es algo que nos ganamos, ¿por qué lo perderíamos, no? La salvación no es algo que se gana o se pierde, hermanos. Es algo que sabemos que tenemos o que no lo tenemos. Y aquí dice claramente que estas cosas se escribieron para que creamos en el nombre del Hijo de Dios y que sepamos. Esto se trata de conocimiento, hermanos. Saber, basarnos en las cosas escritas. No en lo que me predicó el pastor, no en lo que me dijo mi vecino, no en lo que me dijeron un día en una conferencia y pues dijeron, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y yo levanté la mano, ¿no? Es sumamente importante que tú tengas un fundamento sólido de tu fe. Y este pasaje te lo da. Igual que te lo da 1 Corintios 15, que ya leímos lo que es el Evangelio. Y ahora aquí dice que si tú crees en estas cosas, si tú crees en el nombre del Hijo de Dios, tú puedes saber que tienes vida eterna. No sentirte salvo, ¿no? O creerte salvo, sino saber que tienes la vida eterna. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por tus pecados y que resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras, tú eres salvo. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero si tú te basas en lo que alguien te dice, en lo que alguien te platica, en lo que ves en un sermón en YouTube,
pues entonces necesitas tener esa seguridad y buscarla precisamente en la Escritura. Tu fe tiene que tener un fundamento sólido, un fundamento firme, y solamente lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo hizo esta pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que se sigue haciendo a través de los siglos, hermanos. Es una pregunta que incluso hoy día Jesucristo pide ser contestada, y por eso se las estoy haciendo. Porque aún en nuestros días hay niños, hermanos, que nos hemos encontrado en clubes bíblicos de vacaciones, que tienen 4, 5, 6 años, y le decimos, oye, ¿sabes quién es Dios? Y no tienen ni la más remota idea de quién es Dios. ¿De qué me hablas? ¿En qué canal sale? ¿No? ¿En qué serie salió? ¿Con qué superhéroe se peleó? ¿No? ¿Quién es Jesús? ¿Se lo compartes a tus niños? ¿O dejas que la escuela secular sea quien nos esté educando sin que tú te preocupes de lo que ellos están aprendiendo? Es una respuesta importante, una respuesta que tus hijos deberían conocer, que los hijos de tus hijos deberían conocer. Los discípulos en este caso le dieron sus puntos de vista de lo que decían las multitudes. Y si tú hicieras una encuesta en tu colonia, ¿qué respuestas recibirías al respecto? Entonces te darías cuenta de toda la confusión que hay respecto a quién es Jesús. Porque ahorita estás diciendo, ¿por qué una predicación de quién es Jesús? Todos sabemos quién es Jesús. Sí, también todos sabíamos que era el Evangelio, ¿no? Y todos sabíamos que la salvación no es algo que ganamos, porque es gratuita. Dice la Biblia que es por fe, que es un don de Dios, es un regalo de parte de Dios y es por gracia, es porque Dios quiso dárnoslo. Entonces la pregunta que se impone es la que les hace el Señor ya directamente. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y ya sabemos quién respondió, ¿no? Pedro, el que saca la espada, Pedro, el que dice, oye, ¿quién quiere caminar en el mar? Yo, Señor, yo. ¿Quién se quiere tirar acá? Yo, Señor, ¿no? Pedro, ¿no? Y le contesta Pedro, ¿no? Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí en el mismo pasaje de Mateo, en el versículo 17. Ha llegado el momento, ha llegado el punto crucial en que los discípulos tienen que tomar una decisión. Y esa decisión es precisamente hacer esta confesión acerca de su propio punto de vista. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy? Es ¿qué soy para ti? ¿Qué significo yo, Jesús, para ti? ¿Qué significa? En este caso, Pedro, una vez más, se presenta como el vocero del grupo, ¿no? Y le dice el Cristo. Sabemos que el Cristo quiere decir el Mesías, el ungido, ese Mesías del que habló Isaías, el que cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento con respecto a ese Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Pero también le dijo que era el Hijo de Dios. Y de esta manera, ¿qué es lo que hizo Pedro? Pues atribuirle precisamente a Jesús toda la plenitud de la deidad a su persona. Toda la plenitud, la misión, la obra de Dios concentrada en Él. Aunque era obvio que en ese momento no entendían todas las implicaciones de lo que esto significaba, porque sabemos que una vez que lo prendieron, una vez que lo arrestaron y que lo crucificaron, ¿qué pasó con los discípulos? Se esparcieron, ¿verdad? Se dispersaron. Ninguno se quedó ahí con Él. De lejitos, a lo mejor, pero no, le siguieron como habían dicho que le seguirían, ¿no? Y le contesta Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Dios, hijo de Jonás. Y le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es otra de las situaciones con la que nos peleamos bastante los creyentes, hermanos. Porque justo hablaba con una persona en la semana y me decía, trabaja en un hospital, ¿verdad? Dando atención psicológica a los pacientes que lo requieren. Y describía, ¿no? Como cuando había un paciente que probablemente ya estaba desahuciado, le decían, pues vas, ¿no? Vas, aleluya, pues ya se nos va, pues platícale, ¿no? Prédicale. Y entonces ella decía como, ella les insistía, no, y es que haz la oración, y es que recibe a Cristo, y es que, órale, ya te quedan nada más como 5 minutos, órale, ¿no?
Efectivamente, qué bueno poder tener la oportunidad de predicarle el Evangelio a una persona que está a punto de morir. Pero sabemos que el convencimiento lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien le tiene que dar el convencimiento a la persona, no nosotros. Nosotros ni convencemos, ni salvamos a nadie, ni podemos forzar a nadie a creer, sino que es el Espíritu Santo de Dios el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y de esta forma es que también Dios nos revela la respuesta a esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es esa persona de la que hoy anunciamos su muerte? ¿Quién es esa persona de la que hoy celebramos su resurrección? ¿Quién es esa persona que nos lleva a reunirnos el día de hoy con este calor, ¿sí? En domingo a las 8 de la mañana, por favor, pudiéndome dormir otras 3, 4 horas. ¿Sabe? Yo sé que usted no se levantó deseando hacerlo. Usted no se levantó deseando ir a la congregación. Sí, iré y alabaré y leeré. No. Mi carne se oponía a levantarse, ¿no? Mi carne se oponía a leer, mi carne se oponía a orar. Es más, mi carne me dijo: ¿cómo vas a tomar la Santa Cena si eres un pecador, no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Nos olvidamos del poder de la palabra de Dios, de su poder transformador y de su poder edificante en nuestras vidas. ¿De qué sirve que tú leas la palabra de Dios? Lo decíamos la semana pasada. Dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en Romanos 10:17 leíamos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, efectivamente, yo no puedo agradar a Dios si no tengo fe. Pero no puedo tener fe si yo no tengo la palabra de Dios en mi vida. Y de allí que hicimos un homenaje a la palabra de Dios porque leímos el Salmo 119 aquí. Sí, queridas visitas, nos pusimos a leer aquí locamente el Salmo 119, que nos llevó, ¿cuánto? Cronometrado, 18 minutos. 18 minutos, el capítulo más largo de la Biblia, y donde pone en realce, pone en relevancia la palabra de Dios. Le llama de tantas formas, tesoros, tantas cosas que encontramos ahí, tantos sinónimos. Pero lo más importante es lo que decía al principio, ¿no? Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es el problema del ser humano para con Dios? El pecado. ¿Qué nos debería estar preocupando todos los días? Buscar la santidad. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Guardando los dichos del Señor en nuestro corazón. Meditar en ellos todos los días, mañana, tarde, noche, y memorizarla, retenerla, injertarla en nosotros. Por ello, ahí es donde vamos a encontrar la respuesta acerca de la pregunta de quién es Jesús. Sí, efectivamente, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Pero ¿qué más dice nuestra Biblia acerca de quién es Jesús? La Biblia dice que Jesús, en primer lugar, es el autor de la vida. La Biblia dice que Él es el autor de la vida. Él creó la vida. Vaya conmigo ahí en su Biblia a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice el apóstol Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso es lo que dice. Él es la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Además, sabemos que Él mismo dice en Juan 14:6, que según algunos de ustedes lo conocen de memoria, cuando Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es la vida, y dice: y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, tanto la vida física que tenemos nos ha sido dada por el Creador, como también la vida espiritual o la vida eterna también nos es dada por Cristo. Entonces, Él es el creador de la vida, Él es el autor de la vida. Y esto también lo vivimos por fe. No sé si recuerdan lo que dice ahí en Juan, ahí si avanza un par de hojitas,
en su Evangelio según San Juan, en el versículo 36 del capítulo 3, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si tienes un problema, necesitas reconciliarte con Dios. Porque de lo contrario, si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces estás condenado, de acuerdo a lo que dice aquí. No verá la vida, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. No, pero es que Diosito es muy bueno y Él no puede estar tan enojado conmigo. Déjame decirte que la Biblia dice que sí, que Él está enojado con el impío todos los días, ¿no? Porque Él no puede aceptar el pecado delante de Él. Entonces, Él creó la vida, Él es la vida, Él es el autor de la vida. Jesús es el autor de la vida. También lo llamaron de alguna otra forma, Juan el Bautista. Lo vio bajar con él al río cuando Juan estaba bautizando a los judíos para el perdón de sus pecados. Y él llamó a Jesús, si nos regresamos un poquito ahí, en Juan 1, igual, ahí en el mismo Evangelio, Juan 1:29, Juan el Bautista le dice, en el 29 del capítulo 1, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Esto rompía con la ley que estuvimos también ya revisando en Levítico acerca de todo el orden de sacrificios que tenían los judíos para poder cubrir sus pecados. Resulta que había un cordero que ya no los cubría, sino que era un cordero que podía quitarlos. Y ese cordero era Jesús. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. Y eso lo vemos en Levítico. Si quiere buscar después en Levítico 4:32, puede encontrar algo así. Y si recuerda cuando los judíos, cuando los hebreos estaban esclavizados en Egipto, Dios les mandó 10 plagas para convencer al faraón de que dejara salir a su pueblo. Y la última plaga, si usted recuerda en qué consistió, era en la muerte precisamente de los primogénitos de cada familia en Egipto. Y para salvar a sus hijos, ¿qué tuvieron que hacer los judíos? Sacrificaron un cordero y rociaron la sangre en los postes de su casa y en el travesaño también de su casa. Lo puede ver eso en Éxodo capítulo 12. Ahí lo puede revisar. Y este evento es conmemorado cada año por los judíos en una fiesta que le llaman la Pascua. La Pascua. ¿Y sabe qué significa Pascua? Fiesta. Sí, entonces la Pascua es una fiesta. Es la fiesta. Fiesta es como la salsa catsup, ¿no? Catsup es salsa, entonces cuando dice salsa catsup es salsa. Entonces, la fiesta de la Pascua es la fiesta de la fiesta, ¿no? Eso sucedió. Y decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como ese sustituto, como esa persona que dio su vida en lugar nuestro, tomando en sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Sí, nosotros merecíamos un castigo. Dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿qué más dice la Escritura acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? Sí, Él es el autor de la vida. Sí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dice en nuestra Biblia que Jesús es el buen pastor. Él es el buen pastor. Todo esto tiene que convencernos, hermanos, la Escritura tiene que convencernos de la relevancia que tiene el saber quién es Cristo y la obra que Él hizo para nuestro beneficio. Vea lo que dice en Mateo, si se regresa un poquito ahí de Juan, antes está Lucas, antes está Marcos, luego está Mateo, capítulo 9, versículo 36. Dice que al ver las multitudes, está hablando de Jesús, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor tuvo compasión de nosotros y por ello entregó su vida en rescate nuestro. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, visitas, familiares que tenemos el día de hoy con nosotros, cuántos sentimos que nuestra vida a veces está fuera de control?
Muchas veces nos sentimos solos, inseguros, abandonados, maltratados, deprimidos, estresados, ansiosos, alejados de otros, aislados, pero especialmente de Dios. Es más, ni siquiera tenemos esa conciencia de Dios, de su existencia y de que Él está allí presente siempre. Somos como estas ovejas que describe el pasaje, como ovejas sin pastor. Y el Señor tuvo compasión de nosotros. Pero ¿sabe? Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en las personas, tendemos a ponernos así, porque ya no creemos en las personas, porque ya no confiamos en nadie. Porque depositamos nuestra confianza en nuestros padres, en nuestros hermanos, en el novio, en la novia, en la pareja, en el pareja, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a sufrir cuando estas personas nos decepcionen. ¿Quién es el que no nos va a decepcionar nunca? Es precisamente Jesús. Todas las personas son falibles, pero Jesús no lo es. Él nos ama y Él dio la vida por sus ovejas. Y además promete que nadie ni nada nos va a alejar de su mano. Y si lo ve allí en Juan, vamos a Juan capítulo 10 y vamos a leer ese pasaje porque realmente es importante que usted tenga esa seguridad de que el Señor nos cuida, el Señor nos protege porque Él nos considera sus ovejas y Él es el buen pastor. Y ya en algún otro momento hemos hablado de los yo soy que dijo Jesús, ¿no? Y Él en este caso dice yo soy la puerta y tú tienes que entrar a mi redil a través de mí porque yo soy la puerta. Entonces dice en Juan 10, y vamos a leer del 7 al 18 y hermanos de la fila de enfrente, pongan atención. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué hermoso saber que el Señor es el buen pastor, que Él nos cuida y que Él no nos va a defraudar como las demás personas podrían defraudarnos. Continuando con el tema de quién es Jesús. Además de esto que estamos revisando, ¿sabe? Jesús es un Dios vivo. Jesús es un Dios vivo. Y eso es lo que celebramos hoy, que Jesús se levantó de la tumba. Jesús resucitó. Y como les decía al inicio, ¿no? Yo me emocioné cuando llegaron mis hermanas así disfrazadas y que dijeron, ¿el Señor resucitó? Y dije, sí, es cierto. Y a veces nos olvidamos de estas bendiciones, hermanos, que tenemos en la palabra y que cada vez que leemos el Evangelio, decimos, es que Jesús resucitó. Y hubo muchos milagros en torno a su resurrección y es emocionante volver a leerlo, porque Dios nos lo está diciendo, nos lo está presentando a través de su palabra. Jesús es un Dios vivo. Una vez más, en la semana estuve platicando con una persona y fue un poquito triste porque yo le empecé a hablar acerca de Cristo, porque siempre me decía algo así como que Dios te bendiga y que Dios te acompañe. Y dije, oye, pero ¿en qué Dios cree? ¿En qué Dios crees, no? Y me dice, pues en el mismo que tú. Ah, ¿en el Dios de la Biblia? Sí, pero yo también leo el Corán. Dije, Dije, oye, pero eso no tiene que ver con los musulmanes. Me dijo, sí. Y como que andan ahí como enemistados, ¿no? Los musulmanes con los... Sí, pero si vieras qué bonito, ¿no? Entonces empezamos ahí a tener una conversación y total que, bueno, buscaba ahora sí que consuelo, apoyo, reposo, tanto en un libro como en el otro. Y pensaba que así somos a veces como creyentes, ¿no? A veces tenemos la Biblia ahí en nuestro estante y al lado tenemos 10, 15, 20 libros de diferentes autores
que nos dan su opinión respecto a temas bíblicos a veces, a temas espirituales, pero a veces le hacemos más caso a lo que nos dicen los libros que a lo que nos dice la Biblia. Y de ahí el énfasis de esta comunidad de fe en leer la Biblia. ¿Por qué? Porque sin Biblia es imposible tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo fui creado para agradar a Dios y no le estoy agradando, quiere decir que no estoy en la voluntad de Dios. Así de simple. Así de simple. Vea lo que dice en Mateo 28 y leamos esos versículos hermosos del 1 al 6. Mateo 28 del 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y entonces ustedes dijeron: oye, entonces lo que dijeron las muchachas disfrazadas, ¿está en la Biblia? Sí, así es. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Es el libro que ya no leemos los cristianos. Es el libro al que no le damos autoridad los creyentes, entre comillas. Es el libro al que le queremos arrancar hojas que nos llevan a votar por nuestro presidente, ¿no? Que nos llevan a oponernos a nuestros jefes en el trabajo, que nos llevan a ser rebeldes con nuestros padres. Queremos quitárselas, ¿no? Romanos 13, Tito 3. ¿Qué es eso de sujetarse a las autoridades? Yo creo que esa carta no la escribió Pablo, ¿no? O ese capítulo, por lo menos, ¿no? Entonces, démosle autoridad a la palabra de Dios y démosle autoridad para que nos diga quién es Jesús. Era un domingo por la mañana, después de la crucifixión de Jesús, y de repente resucitó. Amén. Y eso nos halla hoy aquí congregados. Pero ¿qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos? ¿De qué manera nos afecta el día de hoy esta historia de hace 2000 años y tantos? ¿Cuál es la actitud de la gran generalidad del mundo? Dice en 1 Corintios 15:32 el apóstol Pablo, dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, ¿para qué me esfuerzo? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, ¿no? El YOLO de los jóvenes de hoy: you only live once. Solo se vive una vez. Hagámoslo. Divirtámonos, seamos felices, no tengamos en cuenta la eternidad. ¿Qué nos importa? No existe, ¿no? Entonces, comamos y bebamos, porque mañana moriremos y ahí termina todo. Pero, ¿qué enseñó el Señor Jesús acerca de la resurrección de los muertos? Si Jesús es un Dios vivo, pero no murió, sí, pero también resucitó. Dice Juan 5:28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces los muertos resucitan. Sí, y te quiero recordar ese pasaje donde el Señor Jesús es llamado a visitar a un amigo que estaba enfermo. Su amigo Lázaro, ¿recuerdan? Estaba enfermo. Y de hecho se llevaba bien con sus hermanas ahí, se conocían. Le dijeron: oye, tu amigo Lázaro está bien enfermo. Y luego vamos, ¿no? El Señor no fue corriendo inmediatamente: sí, vamos y oremos por él. No, tranquilos, estamos aquí haciendo el ministerio, ahorita vamos, ¿no? Y se muere Lázaro, ¿no?
Y cuando el Señor llega ahí a la casa de Lázaro, de Marta, de María, y le dice en verdad, oye, Señor, es que si tú hubieras estado, él no habría muerto. Y entonces, por ahí está el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Jesús lloró. Jesús lloró, se estremeció, pero una vez más teniendo compasión de nosotros, hermanos. Una vez más teniendo compasión de nosotros. Vaya conmigo allí a Juan capítulo 11. Versículos del 25 al 27. A partir del 23, cuando Jesús le dice a una de las hermanas de Lázaro, dice, ¿tu hermano resucitará? Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermanos que se van a bautizar, ¿creen esto? Amén. Amén. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Otra respuesta importante a las preguntas de Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Aquí les hace otra pregunta el Señor, ¿no? ¿Creen esto? ¿Creen esto o creen parte de esto? ¿Creen lo bonito? ¿Creen lo eterno? ¿Creen lo que nos da gracia? ¿Creen lo que nos trae perdón? ¿Creen lo que nos trae beneficios a nuestra vida? ¿Y lo que no? ¿No? ¿Qué crees de Jesús? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿En qué se parece esta declaración a la de Pedro? Es exactamente la misma. Eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué decía 1 Juan 5:13? Estas cosas se han escrito para que tú creas en el nombre del Hijo de Dios y para que sepas que tienes vida eterna y creas en el nombre del Hijo de Dios. Por último, quiero mencionar, hay muchas cosas que podemos decir acerca de quién es Jesús, pero por último solamente quiero mencionar que Jesús también es nuestro abogado. Jesús es nuestro abogado. Si usted va a 1 de Juan 2:1, ahí lo dice. No me lo inventé yo, aquí tengo por lo menos un par de abogados. Y dice ahí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero ¿y quién necesita un abogado, no? ¿Quién necesita un abogado? Pues bueno, una persona que en primer lugar sabe que va a enfrentar un juicio, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que vamos a enfrentar un juicio. Y en segundo lugar, pues una persona que sabe que es culpable. Porque si usted no tiene convicción de pecado, si usted no cree que tiene un problema con Dios, cualquier cosa que yo le diga, cualquier cosa que usted lea en la Escritura, no le va a hacer ningún efecto. Como decía yo hace unos minutos, nosotros no convencemos a nadie. Nosotros no estamos aquí predicándole para que usted se venga a bautizar en la próxima ocasión. No. Nosotros traemos una palabra que está en la Biblia y que dice reconcíliate con Dios. Nosotros buscamos que las personas se reconcilien con Dios porque creemos que esa es la comisión que el Señor nos encargó. Que ustedes conozcan el Evangelio, que se bauticen y que aprendan a obedecer todo lo que dice la Biblia. Por eso nuestro empeño en que leamos la Biblia, porque de esa manera vamos a tener fe y de esa manera vamos a poder agradar a Dios. Si usted ha intentado agradar a Dios yendo a la iglesia los domingos, ayudándole a las viejitas a cruzar la calle, dándole de comer a los huérfanos, ¡qué bueno! Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted necesita tener fe para agradar a Dios. Él es nuestro abogado. Entonces usted necesita reconocer que tiene un problema con Dios y que necesita a quien lo defienda. ¿Sí? Dice en Colosenses 2, los versículos del 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ojo, anulando el acta
acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, si hay un acta de decretos en contra de usted, tiene usted una demanda, le informo. Cheque su buzón tributario, ¿no? Chiste de contribuyentes fiscales, ¿no? Pero hay un acta de decretos en contra tuya. Necesitas un abogado, pero necesitas reconocer que ese RFC es tuyo, que tú eres la persona que tiene el problema, que tiene una deuda con Dios y que Cristo ya la pagó, pero tú necesitas ese abogado para ayudarte. Continuando con el pasaje de Colosenses, dice que esta acta no será contraria, pero Cristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, nuestro abogado. Qué hermoso, que Él interceda por nosotros delante de Dios, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Eso también lo dice la Biblia, 1 Timoteo 2:5. Y yo te invito a que el día de hoy tú puedas reflexionar acerca de esto. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que no quieres que nadie sepa? ¿Cuántas cosas hay en tu vida que quieres que se mantengan ocultas? ¿Cuántas cosas hay en tu vida que te traen remordimiento de conciencia? ¿Cuántas cosas de tu pasado te acusan el día de hoy y te dicen, no, yo no puedo tomar la cena? No, bautizarme, no, soy un pecador. Pero no depende de eso que lo puedas hacer. Osuna no es santo para bautizarse, ¿no? No se bautiza como un acto de obediencia, igual que aceptar a Cristo como nuestro Salvador es un acto de obediencia. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es su voluntad. Y si quieres hacer la voluntad de Dios, deberías considerarlo. ¿Te sientes mal por tu pecado? ¿Dudas que haya remedio? ¿Dudas que Dios te pueda perdonar porque has cometido pecados tan grandes? Usted no sabe, pastor. No sabe quién soy. Y es curioso, ¿no? Es curioso. Una ocasión viene una pareja a verme y yo conocía al chico y me trae a su, no sé si era su novia, su pareja o su esposa, ¿no? Pero me dice, es que se la traigo para que le hable de Cristo y de la salvación. Dije, oye, pero tú no te estás congregando regularmente, ¿qué pasó? No, pastor, no. Yo tengo muchos pecados en mi vida, pero háblele a ella de a Cristo. Sucede, hermanos, sucede. Y si el día de hoy tú sientes que Cristo no puede perdonarte esos pecados, quiero que sepas que sí. La Biblia dice que Él murió por los pecados de todos y por todos los pecados de todos. Entonces, si tú quieres ser hijo de Dios, si quieres ser parte del pueblo de Dios, tienes que tomar una decisión. En primer lugar, reconocer quién es Jesús y qué hizo por ti. Arrepentirte de tus pecados, invitar a Jesucristo a ser tu Salvador personal. Nadie va a poder esa decisión, nadie va a poder tomar esa decisión por ti. Lo tienes que hacer tú. Dios es realista, porque también incluso después de que tú hayas aceptado a Cristo como tu Salvador, hayas aceptado ese perdón y hayas aceptado la vida eterna, la Biblia dice que hay una ley en nuestros miembros que nos lleva a pecar. Tenemos una naturaleza pecaminosa y vamos a seguir pecando. La idea es que busquemos la santidad. Aunque Él desea que no pequemos, pues reconoce que habrá también momentos en los que caeremos en pecado. Y es el versículo que les mencioné hace unos momentos también. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podríamos pasarnos todo el día hablando acerca de quién es Jesús y de las cosas que Él ha hecho por nosotros. Pero voy a concluir ahí en esta parte. Jesús es eso y más, hermanos. Jesús es eso y más. Si tú lees tu Biblia, te vas a maravillar de todas las cosas que están escritas acerca de Jesús. Los mismos evangelistas decían que si estas cosas se escribieran todas las que Él hizo, pues no alcanzarían los libros para poder escribirlas. Entonces hoy quiero que tú te maravilles con nosotros respecto a quién es Cristo. ¿Qué decisión tomarás el día de hoy respecto a Jesús? ¿Te gustaría gozar de ese perdón de pecados y de esa vida eterna de la que hemos estado hablando esta mañana? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Te voy a pedir que cierres tus ojos, que inclines tu rostro ahí de pie y que medites realmente en todo lo que hemos estado hablando. Cierra tus ojos, inclina tu rostro como una muestra de reverencia, ¿verdad? Vamos a hablar con Dios. Y ahí en tu corazón, tú analiza, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Habías considerado que todo lo que hizo Jesús fue por ti? ¿Que fue para el perdón de tus pecados? ¿Que fue para que tú pudieras gozar de una vida eterna en su presencia? Si en esta mañana el Espíritu de Dios ha tocado tu corazón y te está diciendo, eres un pecador, no creas que te lo está diciendo para que tú no aceptes a Cristo hoy, te lo está diciendo porque te está convenciendo de que tienes un problema en tu vida y necesitas a Cristo. Necesitas su perdón, necesitas su salvación. Y si Dios te ha mostrado esto en este momento, no te preocupes, todos están con el rostro inclinado, sus ojos cerrados. Indícamelo con tu mano levantándola y dime, ¿sabes qué, Hugo? Yo quiero recibir ese perdón de Cristo para mis pecados y quiero recibir la vida eterna de la que habla la palabra de Dios. ¿Habrá alguna mano? Gracias, bájala. Otra mano también. Baja tu manita. Gracias por levantar tu mano. Baja tu mano. Dice el Señor que si le confesamos delante de los hombres, Él nos va a confesar, ¿verdad? Delante de su Padre que está en el cielo. Entonces, adelante, sé valiente y di, yo quiero hacerlo. Yo quiero tener a Cristo en mi vida. Yo quiero que mis pecados sean perdonados y quiero tener una vida nueva con Cristo. Entonces, voy a orar por ti y espero que tú en tu corazón hagas esta oración. Tú dile al Señor, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado y que no he hecho cosas agradables delante de ti. Pero me arrepiento de ellas, te pido perdón por ellas y quiero tener vida eterna porque creo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y que murió precisamente para darme perdón por mis pecados. Haz esa oración en tu corazón. La oración no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la fe que tú deposites en lo que Cristo hizo por ti. Vamos a orar. Amado Dios, cuántas gracias te damos en esta hora porque cuán hermosa es tu palabra, Señor. Cuán hermoso es saber y repasar, Señor, quién es Jesús. De verdad que no hay tiempo que alcance para poder entender, para poder leer, para poder maravillarnos, Señor, con toda la grandeza de tu obra, porque es tu obra de redención de nosotros, Señor, la que hiciste a través de Jesús. Gracias por tu amor, Señor, gracias por todo lo que pudimos aprender el día de hoy de quién es Jesús, y permite que podamos hacerlo una realidad en nuestra vida, entender que Él es el creador de la vida, que Él es la vida, Señor. Entender que Él es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, Padre. Entender que Él es nuestro abogado, que Él es el buen pastor. Queremos estar bajo su cuidado porque sabemos que nadie nos va a arrebatar de su mano. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por cada uno de los que estamos aquí porque hemos sido bendecidos a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor.